el comportamiento de Géminis cuando se enfrenta a una situación de engaño puede ser complejo y multifacético, dado que este signo del zodiaco, regido por Mercurio, es conocido por su naturaleza dual, su capacidad de adaptación y su fuerte tendencia hacia la comunicación. Géminis es un signo de aire, lo que significa que tiende a procesar sus emociones y situaciones a través del intelecto, más que mediante el corazón o la intuición, lo cual influye en cómo reacciona ante el engaño. Cuando un Géminis se da cuenta de que ha sido engañado, lo primero que puede experimentar es una confusión interna. Al ser un signo que valora mucho el intercambio de ideas y la honestidad en la comunicación, el hecho de ser traicionado o engañado puede provocar una reacción de incredulidad inicial. Géminis, debido a su mente ágil y su capacidad de analizar rápidamente las situaciones, podría pasar por un proceso mental rápido de evaluación, revisarán las conversaciones pasadas, intentarán encontrar pistas que se les hayan pasado por alto y tratarán de comprender cómo y por qué ocurrió el engaño. Esta fase de análisis puede generar en Géminis una mezcla de sorpresa y frustración, ya que no soporta sentirse como si le hubieran jugado una mala pasada. La reacción emocional de un Géminis puede variar dependiendo de su nivel de compromiso en la relación o en la situación donde se produjo el engaño. En relaciones profundas y significativas, Géminis podría sentirse profundamente herido. Aunque es un signo conocido por su naturaleza jovial y extrovertida, en su interior es capaz de tener sentimientos profundos que no siempre expresa. Cuando alguien en quien ha confiado lo traiciona, es probable que en un primer momento oculte sus emociones tras una fachada de indiferencia o racionalidad. Puede mostrarse distanciado, no tanto porque no le importe, sino porque necesita tiempo para procesar lo que ha sucedido. En este sentido, Géminis es un signo que prefiere mantener cierta autonomía emocional antes de volcarse completamente en una respuesta emocional inmediata. Una característica distintiva de Géminis es su habilidad para adaptarse y cambiar. Por lo tanto, aunque inicialmente pueda estar confundido o herido, no permanecerá en ese estado por mucho tiempo. Géminis no es un signo que suele quedarse estancado en el dolor emocional. De hecho, puede optar por cambiar de perspectiva rápidamente. Esto significa que puede decidir que, en lugar de quedarse en el dolor, lo mejor es salir adelante, seguir adelante con su vida y, en muchos casos, cortar de manera definitiva con la persona que lo engañó. Sin embargo, esta capacidad para moverse rápidamente no significa que olvide o perdone fácilmente. Aunque en el exterior pueda parecer que lo ha superado, en el fondo de su mente probablemente recuerde el engaño, y podría ser más cauteloso en el futuro. El signo de Géminis también tiende a evitar los conflictos prolongados. Si siente que una confrontación directa podría llevar a una situación incómoda o a una conversación emocionalmente cargada, es posible que trate de evadir el conflicto o restarle importancia. En este caso, Géminis puede optar por una vía más ligera, evitando entrar en un enfrentamiento emocional directo. En lugar de buscar venganza o una confrontación dramática, es más probable que se aleje de la persona, y en muchos casos, prefiera cortar los lazos sin demasiado alboroto. Géminis prefiere enfocarse en el futuro y, debido a su naturaleza sociable, es probable que encuentre nuevas conexiones y relaciones con relativa facilidad. A pesar de su naturaleza adaptable y su capacidad para seguir adelante, Géminis puede ser implacable cuando se trata de confianza. Una vez que ha sido traicionado, puede que nunca vuelva a ver a la persona que lo engañó de la misma manera. Aunque es un signo conocido por su capacidad para cambiar de opinión rápidamente en muchas áreas de su vida, en el ámbito de la confianza y la lealtad, puede ser muy difícil para Géminis volver a confiar completamente en alguien que lo ha engañado. La traición deja una marca profunda, y aunque pueda seguir manteniendo una relación cordial o superficial, siempre mantendrá una distancia emocional que puede ser difícil de romper. En el caso de que Géminis decida confrontar el engaño de manera directa, es probable que lo haga a través de la comunicación. Géminis es un signo que se expresa mejor hablando, y cuando se enfrenta a una situación como el engaño, es posible que busque una conversación para obtener claridad. En esta conversación, es probable que mantenga un enfoque racional y lógico, aunque por dentro esté profundamente herido. No es el tipo de signo que pierda fácilmente el control emocional en este tipo de situaciones, prefiriendo mantener un aire de control y calma externa. Sin embargo, si el engaño fue particularmente grave o si la persona involucrada es alguien a quien Géminis valoraba mucho, también es posible que se vea envuelto en una confrontación más acalorada, aunque esto suele ser raro. En general, preferirá resolver las cosas a través de la palabra y no mediante el conflicto emocional. Otra faceta interesante del comportamiento de Géminis cuando es engañado es su tendencia a analizar todo desde múltiples perspectivas.
A menudo, intentará comprender las motivaciones detrás del engaño, no solo para lidiar con su dolor, sino también como un ejercicio mental. Géminis es curioso por naturaleza y querrá saber por qué sucedió el engaño, que llevó a la otra persona a actuar de esa manera, y que podría haber hecho él mismo para evitarlo. Sin embargo, esta tendencia a intelectualizar sus emociones también puede hacer que, en algunos casos, evite procesar completamente el dolor, lo que podría llevarlo a reprimir algunos sentimientos en lugar de enfrentarlos. En resumen, el comportamiento de Géminis ante el engaño es complejo y multifacético. Aunque en un primer momento puede parecer desconcertado y herido, rápidamente pasará por un proceso de análisis y racionalización de la situación. Puede optar por alejarse de la persona que lo traicionó, prefiriendo no estancarse en el dolor emocional, en cambio, seguir adelante con su vida. No es un signo que busque la confrontación o la venganza, pero una vez que la confianza se rompe, es muy difícil para Géminis volver a ver a esa persona de la misma manera. Aunque es capaz de seguir adelante y encontrar nuevas conexiones, el recuerdo del engaño probablemente permanezca en su mente, haciéndolo más cauteloso en el futuro. Cuando Géminis es engañado, uno de los aspectos que sobresale es su necesidad de buscar respuestas inmediatas. Géminis es un signo extremadamente curioso, y cuando ocurre un engaño, su mente entra en una especie de sobrecarga informativa. Quiere entender todos los detalles de lo que sucedió, por qué ocurrió, cómo fue posible que no se diera cuenta antes, y, sobre todo, qué fue lo que motivó el engaño. No es simplemente una cuestión emocional para Géminis, más bien, es una necesidad intelectual de conectar los puntos que parecen fuera de lugar. El proceso mental que atraviesa Géminis después del engaño puede ser exhaustivo, ya que su mente está constantemente buscando explicaciones y evaluando las circunstancias que lo llevaron a ese momento. Esta búsqueda de claridad le ayuda a calmar su agitación interna, ya que para este signo es importante obtener una visión completa y detallada de la situación antes de decidir cómo reaccionar. Otro aspecto importante que surge cuando Géminis se enfrenta a un engaño es su habilidad para manejar las apariencias externas. Géminis puede sentir una profunda angustia interna, pero a menudo logrará mantener una fachada de control o incluso despreocupación frente a los demás. Este signo, gobernado por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto, sabe cómo controlar su narrativa externa. Aunque por dentro puede estar experimentando una tormenta emocional, tiene la capacidad de proyectar calma, alegría, o incluso indiferencia, según lo que considere más conveniente para la situación. Esta habilidad para ocultar lo que realmente siente le proporciona una ventaja en términos de mantener su posición social o evitar que los demás se den cuenta de su vulnerabilidad. Sin embargo, también puede llevar a una desconexión entre lo que realmente siente y lo que muestra al mundo, lo que a largo plazo puede crear tensiones internas. Géminis también es un signo que valora enormemente su independencia. A pesar de ser muy sociable y de disfrutar del contacto humano, cuando se ve traicionado, suele recurrir a su instinto de autoprotección, lo que puede manifestarse en un alejamiento emocional repentino. Al sentir que ha sido vulnerado, Géminis tiende a distanciarse no solo de la persona que lo ha engañado, sino también de las situaciones que podrían volver a exponerlo al mismo tipo de dolor. Esta necesidad de independencia puede intensificarse en estos momentos, llevándolo a refugiarse en su propio mundo, en sus actividades personales o en nuevas experiencias que lo ayuden a distraerse del engaño. Al tener una mente inquieta y siempre en busca de estímulos, puede canalizar su frustración hacia nuevos proyectos, ideas o amistades que lo aparten del dolor que siente. Esta estrategia de distracción, aunque efectiva en el corto plazo, no siempre le permite procesar completamente el impacto emocional del engaño. Uno de los recursos más poderosos que tiene Géminis es su círculo social. Si bien puede distanciarse emocionalmente de la persona que lo ha engañado, es probable que busque el apoyo de otras personas cercanas, como amigos, colegas o incluso conocidos con los que sienta una conexión intelectual. Para Géminis, las conversaciones son un medio de procesar su experiencia. Sin embargo, a diferencia de otros signos que podrían buscar consuelo emocional, Géminis tiende a buscar intercambios que le permitan entender mejor lo que sucedió desde una perspectiva lógica o racional. Es probable que hable del tema con varias personas, recogiendo sus puntos de vista, evaluando sus opiniones y tratando de armar una narrativa coherente que le permita comprender mejor lo ocurrido. A través de estas interacciones, no solo busca consuelo, sino que también utiliza las conversaciones como un ejercicio mental para ordenar sus pensamientos y emociones. Un aspecto que a menudo se subestima en Géminis es su capacidad para reinventarse tras un engaño. Al ser un signo mutable, Géminis tiene una gran facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias,
y si bien el engaño puede herirlo profundamente, también es una oportunidad para que se transforme. Géminis, aunque puede pasar por una etapa de confusión o dolor, no suele quedarse estancado en ese estado por mucho tiempo. Tiene una capacidad innata para reinventarse, cambiar su enfoque y salir adelante. Este signo es muy dinámico, y una vez que ha procesado la situación y ha tomado decisiones sobre cómo proceder, es probable que busque nuevas oportunidades o nuevas experiencias que lo ayuden a dejar atrás el pasado. Este proceso de reinvención no siempre es evidente para los demás, ya que puede suceder de manera interna y personal, pero para Géminis representa un cambio significativo en su enfoque de vida. La relación de Géminis con el tiempo también es un factor interesante cuando se enfrenta a un engaño. A diferencia de otros signos que pueden guardar rencor o tardar mucho tiempo en perdonar, Géminis es más flexible en su relación con el pasado. Es posible que, después de un tiempo, si la persona que lo engañó busca redimirse, Géminis considere la posibilidad de darle una segunda oportunidad, aunque bajo condiciones completamente nuevas. Su naturaleza mutable le permite reevaluar situaciones constantemente, y si considera que la situación ha cambiado o que la persona que lo engañó ha mostrado signos de verdadero arrepentimiento, podría estar dispuesto a reconsiderar la relación, aunque desde una perspectiva más distante y cautelosa. Sin embargo, esto no significa que Géminis olvide fácilmente. Su mente, siempre activa, recordará los detalles del engaño, pero su flexibilidad le permite no quedarse atrapado en el resentimiento eterno. En cuanto a sus estrategias para superar un engaño, Géminis también es un signo que puede recurrir al humor como mecanismo de defensa. A menudo, cuando se siente vulnerable o herido, utiliza el humor, la ironía o incluso el sarcasmo para manejar la situación. Esto le permite distanciarse emocionalmente de lo que ha sucedido y, al mismo tiempo, proyectar una imagen de control frente a los demás. En muchos casos, Géminis puede hacer bromas sobre el engaño o minimizar su impacto como una forma de desviar la atención de sus verdaderos sentimientos. Este uso del humor es una herramienta poderosa para Géminis, ya que le permite procesar su dolor de manera indirecta y evitar que las emociones lo abrumen por completo. Finalmente, un aspecto clave en la reacción de Géminis frente al engaño es su constante búsqueda de conocimiento y autoanálisis. Al ser un signo que se rige por el intelecto, es probable que, después de haber sido engañado, reflexione sobre su propio comportamiento y cómo contribuyó, directa o indirectamente, a la situación. Géminis es muy autocrítico y tiende a pensar que hay algo que pudo haber hecho de manera diferente para evitar el engaño. Este autoanálisis no necesariamente conduce a la culpa, sino más bien a una evaluación objetiva de sus propios patrones y cómo puede modificar su enfoque en el futuro para evitar experiencias similares. Cuando Géminis se enfrenta a un engaño, otro aspecto clave que emerge es su relación con la incertidumbre. Géminis, al ser un signo dual, se siente atraído por lo desconocido y por las múltiples posibilidades que el mundo puede ofrecer, lo que lo convierte en alguien que disfruta la variedad y la flexibilidad. Sin embargo, cuando el engaño se manifiesta, este sentido de incertidumbre que generalmente disfruta se transforma en algo perturbador. La traición trae consigo una ruptura en la confianza, lo que puede generar en Géminis una sensación de inestabilidad personal que no es fácil de manejar. Aunque en muchas situaciones se siente cómodo navegando entre lo previsible y lo imprevisible, en el contexto del engaño, la incertidumbre que sigue a la pérdida de confianza lo obliga a reevaluar lo que antes daba por hecho. Esto genera en él una necesidad de buscar nuevas certezas para restaurar el equilibrio que el engaño ha destruido. En este mismo sentido, es importante señalar que Géminis es un signo que tiende a experimentar su mundo a través de la perspectiva de los demás. Es un signo extremadamente empático en cuanto a su capacidad para adaptarse a las circunstancias y personas que lo rodean. Cuando es traicionado, parte de su angustia proviene de la dificultad de entender cómo alguien en quien confiaba ha sido capaz de actuar de manera contraria a sus expectativas. Este signo, que a menudo puede ponerse en los zapatos de los demás para comprender sus motivos y razones, en el caso del engaño puede encontrarse en un dilema. Por un lado, intentará racionalizar el comportamiento de la otra persona, tratando de entender qué la llevó a cometer la traición, pero, por otro lado, puede experimentar una profunda desconexión emocional, ya que la empatía que generalmente le permite perdonar o comprender a los demás puede fallar cuando se siente herido. Este conflicto interno entre su tendencia natural a la empatía y su deseo de protegerse emocionalmente puede resultar en una etapa prolongada de indecisión sobre cómo manejar la situación. En su intento por recuperarse del engaño, Géminis también puede recurrir a un replanteamiento de sus relaciones y su vida en general. Este signo, que tiende a vivir muchas experiencias a lo largo de su vida, podría tomar el engaño como una señal de que es momento de hacer cambios drásticos.
De alguna manera, Géminis es capaz de ver el engaño no solo como una traición, sino como una oportunidad para reformular sus expectativas en torno a lo que espera de las relaciones y cómo debe actuar en ellas. Si bien esto no significa que adoptará una actitud cínica o distante de forma definitiva, sí puede hacerle reevaluar qué tipo de personas quiere tener cerca y qué relaciones realmente valen la pena para él. La capacidad de Géminis para reinventarse después de una traición no solo se manifiesta en el ámbito personal, sino también en la forma en que aborda su entorno social. Otro aspecto relevante es la forma en que Géminis, debido a su naturaleza intelectual, puede volcarse en actividades mentales para superar el dolor. Para este signo, el pensamiento abstracto y la búsqueda de nuevos conocimientos funcionan como una forma de escapar de los sentimientos negativos que le produce el engaño. En lugar de sumergirse en emociones de tristeza o dolor prolongado, Géminis tiende a buscar soluciones intelectuales a su malestar, lo que a menudo lo lleva a sumergirse en actividades que requieren concentración y habilidad mental. Puede que busque aprender algo nuevo, leer sobre temas que le interesen o incluso participar en debates o conversaciones profundas con otras personas, utilizando la interacción intelectual como una vía para desplazar los sentimientos heridos. Géminis también tiene una relación curiosa con el perdón. Mientras que algunos signos del zodiaco se aferran al dolor o son incapaces de perdonar fácilmente, Géminis tiene una actitud más flexible y pragmática ante el concepto de perdón. Debido a su naturaleza cambiante y su capacidad para ver las cosas desde múltiples ángulos, puede llegar a perdonar a la persona que lo ha engañado, pero este perdón no necesariamente implica una reconciliación emocional completa. Géminis puede decidir dejar el asunto atrás para no aferrarse al rencor, pero esto no significa que olvide o que vuelva a confiar ciegamente en la persona. Su actitud hacia el perdón es práctica. Si el perdón le permite avanzar más fácilmente o evitar un conflicto innecesario, lo ofrecerá. Sin embargo, lo hará desde una postura de desapego, asegurándose de que su vulnerabilidad no sea nuevamente expuesta. Otro aspecto importante es el uso del lenguaje como herramienta para lidiar con el engaño. Géminis, siendo el signo regido por Mercurio, encuentra consuelo en la comunicación. Es probable que, tras el engaño, busque expresarse a través de la palabra escrita o hablada. Géminis puede encontrar catarsis al escribir sobre su experiencia, ya sea en forma de diario personal, cartas que quizá nunca enviará o simplemente reflexiones que lo ayuden a ordenar sus pensamientos. Del mismo modo, la conversación con otros le permite verbalizar sus sentimientos, lo que le ofrece una salida para las emociones que a veces le resulta difícil procesar. A diferencia de otros signos, Géminis no teme hablar del engaño, ya que lo ve como una forma de desahogarse y de encontrar nuevas perspectivas que puedan ayudarlo a sanar. Sin embargo, lo hará desde un enfoque más racional que emocional, tratando de analizar el problema en lugar de simplemente lamentarlo. En su búsqueda por superar el engaño, Géminis también puede explorar nuevas vías creativas. Al ser un signo con una mente inquieta y creativa, es probable que busque formas de canalizar su energía emocional en proyectos artísticos o creativos que le permitan transformar su experiencia en algo tangible. A través de la creación, ya sea música, escritura, pintura u otra forma de arte, Géminis tiene la capacidad de convertir su dolor en una expresión que no solo le brinde alivio, sino que también le permita darle sentido a lo que ha experimentado. En este sentido, su respuesta al engaño puede resultar en una fase de florecimiento creativo, donde el dolor actúa como catalizador para nuevas formas de expresión personal. Finalmente, un aspecto menos evidente pero profundamente importante en la reacción de Géminis frente al engaño es su capacidad para usar el distanciamiento emocional como estrategia defensiva. Géminis, al ser un signo de aire, tiende a procesar las emociones desde una perspectiva intelectual, lo que le permite, en cierta medida, despersonalizar el dolor que siente. Esto no significa que no sufra, pero su tendencia a desconectarse de las emociones profundas puede servirle como mecanismo para evitar quedar atrapado en el dolor prolongado. Géminis puede llegar a analizar el engaño como si fuera un espectador externo, separándose emocionalmente del evento para poder comprenderlo mejor y protegerse al mismo tiempo. Aunque este distanciamiento emocional puede parecer frío, para Géminis es una forma de autopreservación que le permite continuar adelante sin quedar atrapado en el sufrimiento. En conclusión, la compleja reacción de Géminis ante el engaño involucra una combinación de análisis intelectual, distanciamiento emocional, autoevaluación y búsqueda de nuevas experiencias que lo ayuden a superar la traición. La capacidad de Géminis para adaptarse y encontrar múltiples vías para procesar el dolor es lo que lo convierte en un signo resiliente, capaz de transformar una experiencia negativa en una oportunidad para crecer y reinventarse. Cuando Géminis enfrenta el engaño,
Un aspecto profundamente psicológico que surge es su lucha interna entre la realidad y las múltiples posibilidades de lo que pudo haber sido. Géminis es un signo extremadamente imaginativo, y uno de sus rasgos clave es su capacidad para visualizar diferentes escenarios en su mente. Tras descubrir una traición, es común que Géminis se encuentre revisitando los eventos pasados y formulando distintas hipótesis sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Este proceso mental puede volverse absorbente y agotador. Géminis es capaz de perderse en un ciclo de preguntas que giran en torno a ¿qué hubiera pasado si?, cuestionando si ciertos comportamientos o señales previas podrían haber alterado el curso de los acontecimientos. Esta tendencia a explorar las alternativas a lo que realmente ocurrió no es solo un mecanismo para entender el engaño, sino también una forma de intentar recuperar el control sobre una situación que siente que ha perdido. Otro aspecto clave es el miedo al aburrimiento o la monotonía que puede surgir como resultado del engaño. Géminis es un signo que constantemente busca estímulos nuevos, ya que tiende a aburrirse rápidamente si siente que su vida ha caído en una rutina. Cuando se enfrenta a un engaño, más allá del dolor emocional, Géminis también podría sentir una amenaza a su necesidad de mantener su vida activa y vibrante. Si el engaño proviene de una relación, podría preguntarse si la traición es un indicio de que la relación ha perdido la chispa o la frescura que alguna vez tuvo. Esto puede llevar a Géminis a explorar nuevas actividades o relaciones que le permitan escapar del tedio que podría sentir si el engaño parece estar relacionado con la falta de dinamismo en su vida. En este sentido, el engaño puede actuar como un detonante que le impulse a buscar nuevas experiencias, ya sea en términos de aventuras personales, cambios en su entorno social o incluso transformaciones en su carrera profesional. Es interesante notar que el lado competitivo de Géminis también puede manifestarse cuando se enfrenta al engaño. Aunque Géminis no es conocido por ser un signo particularmente vengativo o agresivo, la traición puede despertar un impulso de demostrar que no necesita a la persona que lo traicionó. En lugar de centrarse en el dolor emocional o en la pérdida, puede canalizar esa energía hacia la superación personal. En este sentido, Géminis puede volverse altamente competitivo, tratando de sobresalir en su entorno o en las áreas que más le importan. Este impulso competitivo no se manifiesta necesariamente como una búsqueda de venganza directa contra la persona que lo traicionó, sino más bien como una necesidad de demostrar que es capaz de prosperar sin ella. Puede concentrarse en mejorar su vida profesional, ampliar sus círculos sociales o alcanzar nuevas metas que lo mantengan ocupado y lo distraigan de la situación. Una faceta más sutil que no suele reconocerse en Géminis es su profunda capacidad para reflexionar sobre el sentido de la confianza. Aunque Géminis es un signo que puede parecer superficial debido a su inclinación por el cambio y la variedad, en realidad tiene un profundo interés en los conceptos abstractos. Tras un engaño, Géminis podría comenzar a preguntarse sobre la naturaleza de la confianza misma. ¿Es algo que realmente se puede otorgar de manera absoluta? ¿O es siempre una apuesta arriesgada en cualquier relación? Estas preguntas filosóficas pueden ocupar la mente de Géminis, que no se conformará con respuestas simples. A menudo, estas reflexiones lo llevan a desarrollar una perspectiva más matizada sobre la confianza y la traición, lo que le permite comprender que el engaño es una parte más de la experiencia humana y que, si bien es doloroso, también ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza de las relaciones interpersonales. Géminis también tiene una relación particular con el cambio. Si bien es un signo que se adapta fácilmente a nuevas circunstancias, esto no significa que siempre esté preparado emocionalmente para cambios bruscos que no ha controlado. El engaño puede sentirse como un cambio impuesto, algo que Géminis no eligió ni anticipó. Este descontrol sobre las circunstancias puede desencadenar en Géminis una necesidad inmediata de recuperar su agencia. En lugar de dejar que el engaño lo defina o lo paralice, Géminis buscará formas de reafirmar su capacidad para dirigir su vida hacia nuevas direcciones. Esta reacción puede incluir desde la búsqueda de nuevas actividades que lo mantengan ocupado hasta decisiones más grandes, como mudarse, cambiar de trabajo o involucrarse en nuevos proyectos. El cambio, para Géminis, es tanto una herramienta de supervivencia como una manera de distanciarse emocionalmente de la experiencia negativa, ya que le permite concentrarse en lo que viene en lugar de quedarse atrapado en lo que ha perdido. El enfoque de Géminis hacia la información y el conocimiento también juega un papel importante tras el engaño. Géminis es un signo que valora estar informado y mantenerse al día con lo que sucede a su alrededor. Cuando se enfrenta a una traición, puede volverse aún más curioso, tratando de aprender todo lo que pueda sobre la psicología detrás del engaño, la dinámica de las relaciones y la naturaleza humana en general.
Esta búsqueda de conocimiento no es simplemente un interés superficial, sino una manera de equiparse mejor para futuras interacciones. Es posible que Géminis lea libros sobre la mente humana, relaciones o incluso temas más filosóficos para entender el comportamiento de los demás y cómo prevenir situaciones similares en el futuro. La información se convierte en una fuente de poder para Géminis, que encuentra consuelo en saber que, aunque fue engañado, puede adquirir nuevas herramientas para navegar el mundo emocional y social con mayor perspicacia. Otro aspecto relevante es cómo Géminis maneja la sensación de desilusión. Aunque Géminis es, por naturaleza, un signo optimista y curioso, cuando es engañado puede experimentar una fuerte desilusión que lo lleva a cuestionar la autenticidad de las personas. Esta desilusión, aunque dolorosa, no es algo de lo que Géminis no pueda recuperarse, pero puede afectar su visión del mundo de manera temporal. Durante esta fase, Géminis podría desarrollar una actitud más escéptica, donde analiza de manera más crítica las motivaciones de los demás y se vuelve menos confiado en sus relaciones. Sin embargo, esta actitud escéptica no suele durar mucho, ya que Géminis, debido a su naturaleza mutable y adaptable, eventualmente recuperará su sentido de asombro y apertura hacia el mundo. Lo que sí es probable es que, tras un engaño, se vuelva más cauto en términos de a quién le otorga su confianza y cómo lo hace. Por último, es importante destacar que la relación de Géminis con la comunicación se ve profundamente influida tras un engaño. Este signo, que se siente cómodo expresándose a través de la palabra, puede experimentar dificultades momentáneas para comunicarse abiertamente cuando se siente traicionado. Aunque Géminis es conocido por ser un gran conversador, cuando se enfrenta a una traición puede cerrarse temporalmente, evitando discutir el tema directamente mientras procesa internamente lo ocurrido. Sin embargo, una vez que ha tenido tiempo para reflexionar y racionalizar la situación, volverá a utilizar la comunicación como su herramienta principal para resolver el conflicto, ya sea confrontando a la persona que lo engañó o hablando con otras personas cercanas para buscar consuelo y consejo. La palabra, para Géminis, siempre será una herramienta de sanación, y eventualmente recurrirá a ella para superar las emociones provocadas por la traición. Cuando Géminis es engañado, uno de los aspectos más profundos que emerge es su relación con la autopercepción y la identidad. Géminis, siendo un signo dual y mutable, a menudo se ve a sí mismo como una persona multifacética, capaz de adaptarse a diversas situaciones y roles. Sin embargo, cuando alguien en quien confía lo traiciona, esto puede generar una crisis interna relacionada con quién es realmente. El engaño puede provocar que Géminis cuestione si ha sido demasiado confiado, ingenuo o si ha mostrado una versión de sí mismo que permitió a otros aprovecharse de él. Esta reflexión sobre su identidad puede llevarlo a una fase de autoevaluación, en la que examina sus comportamientos y actitudes pasadas. En este sentido, el engaño se convierte en un catalizador para que Géminis revise cómo se presenta ante los demás y si necesita hacer ajustes en la manera en que se protege emocionalmente. El deseo de Géminis por la conexión social y su naturaleza extrovertida también juegan un papel importante cuando se enfrenta a la traición. Aunque Géminis es sociable por naturaleza, puede experimentar un cambio temporal en su deseo de socializar después de ser engañado. Aunque normalmente disfruta de estar rodeado de personas, es probable que, tras un engaño, busque tiempo para sí mismo, alejándose del ruido social para procesar lo ocurrido. Esta necesidad de aislamiento puede parecer inusual para aquellos que conocen a Géminis como una persona siempre activa y comunicativa, pero es una parte necesaria de su proceso de sanación. Durante este tiempo, Géminis reflexiona sobre sus relaciones y determina quiénes son verdaderamente dignos de su confianza. Este alejamiento no es necesariamente permanente, pero sirve como una fase de autoexploración donde Géminis puede reevaluar sus vínculos sociales y elegir con más cuidado a quienes permite entrar en su círculo cercano en el futuro. El engaño también afecta profundamente el sentido de libertad de Géminis. Para este signo, la libertad es fundamental, necesita sentirse libre para explorar, experimentar y seguir su curiosidad natural. Cuando es traicionado, puede sentir que su libertad ha sido violada, como si alguien hubiera manipulado sus decisiones o emociones sin su consentimiento. Esto puede generar una reacción de rebeldía en Géminis, quien siente la necesidad de reafirmar su autonomía. Después de un engaño, es común que Géminis busque liberarse de cualquier atadura emocional o situación que perciba como restrictiva. Este deseo de libertad puede manifestarse en un enfoque más decidido hacia su independencia, buscando nuevos espacios donde pueda ejercer su autonomía sin la sombra del engaño. A veces, esta búsqueda de libertad puede ser tan intensa que Géminis decide hacer cambios radicales en su vida, como terminar relaciones o abandonar situaciones que siente que lo limitan.
El sentido de dualidad que caracteriza a Géminis también es una fuente de conflicto interno cuando es engañado. Por un lado, Géminis puede sentir el impulso de perdonar y dejar el pasado atrás, ya que su naturaleza mutable lo hace flexible y dispuesto a moverse rápidamente hacia nuevas experiencias. Sin embargo, por otro lado, la traición puede despertar en él sentimientos de resentimiento o deseos de distanciamiento que no siempre sabe cómo manejar. Esta dualidad interna genera una lucha entre sus deseos contradictorios: seguir adelante de manera ligera, como suele hacer, o enfrentar directamente el dolor y la desconfianza que ha nacido del engaño. Esta batalla interna puede prolongarse por un tiempo, hasta que Géminis encuentra una forma de equilibrar estas dos fuerzas. Parte de su proceso de sanación incluye aceptar que puede avanzar sin necesariamente olvidar lo que ha ocurrido, integrando la experiencia como parte de su aprendizaje personal. La versatilidad emocional de Géminis, que normalmente le permite adaptarse fácilmente a las circunstancias, se pone a prueba después de un engaño. Aunque tiene la capacidad de cambiar de humor y adaptarse rápidamente, cuando sufre una traición profunda, esta habilidad se ve temporalmente debilitada. Géminis puede sentir que su flexibilidad emocional no le está funcionando como de costumbre, lo que lo lleva a una sensación de estancamiento emocional. En lugar de poder cambiar fácilmente de enfoque y distraerse con nuevas experiencias, el engaño puede aferrarse a su mente, haciéndolo sentir atrapado en una situación que no sabe cómo gestionar de inmediato. Este estancamiento es inusual para Géminis, quien generalmente navega por la vida con rapidez y ligereza, lo que lo hace sentir incómodo e impaciente con su propia incapacidad para avanzar tan rápido como desearía. Por otro lado, la curiosidad innata de Géminis juega un papel crucial en cómo se enfrenta al engaño. Una vez que supera el impacto inicial, su naturaleza curiosa lo impulsa a investigar y comprender las razones detrás de la traición. Géminis puede pasar horas tratando de descifrar qué llevó a la otra persona a actuar de esa manera, analizando cada interacción pasada y buscando señales que pudo haber pasado por alto. En este proceso, puede volverse muy observador de las conductas humanas, desarrollando una especie de detector de mentiras que lo hace más cauteloso en futuras relaciones. Sin embargo, también es posible que esta curiosidad lo lleve a un terreno delicado, donde se obsesiona con obtener respuestas que quizás nunca lleguen. En este caso, el desafío para Géminis es aprender a soltar la necesidad de saber todo y aceptar que algunas traiciones carecen de una explicación clara o lógica. La naturaleza de Géminis como un signo comunicativo le da una ventaja única a la hora de buscar formas de sanar y recuperarse. Si bien otros signos pueden retraerse y tener dificultades para expresar sus emociones después de una traición, Géminis tiende a procesar sus sentimientos a través del diálogo. Hablar sobre lo ocurrido con amigos cercanos o confidentes se convierte en una parte esencial de su sanación. Estas conversaciones no solo le permiten desahogarse, sino que también lo ayudan a organizar sus pensamientos y emociones de una manera que tenga sentido para él. Al articular lo que siente, Géminis va tejiendo un relato coherente de la traición, lo que le facilita seguir adelante. Es en la palabra, tanto hablada como escrita, donde encuentra consuelo, ya que la expresión verbal le permite poner distancia entre sus emociones y la situación en sí, dándole una mayor perspectiva y control sobre el dolor. Por último, es importante mencionar cómo el optimismo inherente de Géminis se ve afectado por la experiencia del engaño. Aunque este signo es conocido por su actitud positiva y alegre ante la vida, una traición significativa puede apagar temporalmente esa chispa de optimismo. Géminis, que suele ver el mundo lleno de posibilidades y oportunidades, puede volverse más cínico o desconfiado durante un tiempo. Sin embargo, debido a su naturaleza mutable, este cambio no suele ser permanente. Eventualmente, la resiliencia de Géminis le permite recuperar su entusiasmo por la vida, aunque probablemente con una nueva dosis de precaución. Esta experiencia, aunque dolorosa, le enseña a ser más selectivo en sus relaciones y a valorar aún más su capacidad de adaptación y recuperación, lo que lo fortalece en el proceso. Cuando Géminis se enfrenta a una situación de engaño, uno de los aspectos menos evidentes es su tendencia a utilizar el humor como un mecanismo de defensa. Este signo, conocido por su ingenio y habilidad para encontrar el lado divertido de la vida, puede recurrir al sarcasmo o a las bromas como una forma de lidiar con la incomodidad emocional que provoca la traición. El humor le permite distanciarse de la situación y evitar mostrar vulnerabilidad. En algunos casos, esta actitud humorística puede llevar a que los demás subestimen la profundidad de su dolor, ya que Géminis, con su carácter liviano y despreocupado, no siempre muestra abiertamente lo que está sintiendo. Sin embargo, detrás de su risa,
hay una mente que está procesando activamente el dolor del engaño, buscando formas de convertir una experiencia negativa en una lección que lo enriquezca. Otra reacción interesante que puede surgir en Géminis cuando es engañado es su tendencia a intelectualizar la situación. En lugar de dejarse llevar por el dolor emocional de inmediato, Géminis, un signo mental, puede intentar abordar el engaño desde un punto de vista analítico. Esta necesidad de entender la situación desde una perspectiva racional lo lleva a descomponer los eventos en fragmentos más manejables, examinando cada detalle para entender las motivaciones detrás del engaño. Al enfocarse en el aspecto intelectual, Géminis trata de mantener el control sobre sus emociones y evitar el desbordamiento emocional. Sin embargo, este enfoque puede ser un arma de doble filo, ya que puede retrasar el proceso emocional necesario para sanar, manteniéndolo en una especie de limbo donde está atrapado en su mente, intentando encontrar respuestas lógicas a lo que esencialmente es una experiencia profundamente emocional. El deseo de Géminis por mantener la armonía social también puede entrar en juego después de un engaño. A pesar de haber sido herido, es posible que Géminis, por su naturaleza adaptable y orientada a las relaciones, evite confrontaciones abiertas. En lugar de enfrentarse directamente con la persona que lo traicionó, puede preferir esquivar el conflicto para evitar una situación incómoda o dolorosa. Esta tendencia a evitar el enfrentamiento puede ser malinterpretada por otros como indiferencia, cuando en realidad, Géminis simplemente está tratando de manejar el caos emocional de una manera que no perturbe demasiado su entorno social. Su aversión al drama puede hacer que intente superar el engaño sin generar conflictos visibles, aunque internamente esté lidiando con la herida. Un aspecto más profundo de la reacción de Géminis ante el engaño tiene que ver con su relación con la confianza. A pesar de su naturaleza curiosa y comunicativa, Géminis no otorga su confianza de manera fácil ni rápida. La traición, por lo tanto, afecta esta parte central de su personalidad, ya que lo hace reconsiderar sus criterios para confiar en los demás. Si ha sido engañado por alguien en quien confiaba profundamente, puede volverse mucho más cauteloso en el futuro, tardando más en abrirse o compartiendo menos aspectos íntimos de su vida. Esto no significa que Géminis se vuelva completamente desconfiado, pero es probable que desarrolle una capa adicional de escepticismo cuando se trata de relaciones cercanas, manteniendo ciertas partes de sí mismo protegidas para evitar volver a ser vulnerable de la misma manera. El impulso de Géminis por el cambio y la novedad también puede verse amplificado tras una traición. El engaño puede desencadenar en él un deseo de renovación total, como una forma de desprenderse del pasado doloroso. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, desde cambiar su apariencia física hasta hacer grandes cambios en su vida diaria, como mudarse o buscar nuevas experiencias que lo mantengan mentalmente ocupado y lejos del dolor. Esta reacción puede parecer abrupta, pero para Géminis, es una forma efectiva de transformar el dolor en acción y seguir adelante sin quedarse estancado en el sufrimiento. El cambio, en este sentido, actúa como una vía de escape para Géminis, permitiéndole redirigir su energía hacia algo que lo estimule y lo distraiga de las emociones negativas. Por otra parte, el engaño también puede hacer que Géminis se vuelva introspectivo, un aspecto de su personalidad que no siempre es evidente a primera vista. Aunque Géminis suele estar enfocado en el mundo exterior, en la interacción social y en el intercambio de ideas, el impacto de una traición puede llevarlo a explorar sus propias emociones y pensamientos más profundos. Durante este periodo de introspección, Géminis puede analizar no solo la relación que lo llevó al engaño, sino también patrones en sus relaciones pasadas, buscando entender si hay algo en su forma de vincularse que podría haber contribuido a la situación. Este autoanálisis puede ser valioso, ya que le brinda una oportunidad para crecer y evolucionar emocionalmente, aunque puede ser una experiencia incómoda para un signo que prefiere el movimiento y la ligereza. Un detalle menos explorado en Géminis es cómo su conexión con la comunicación lo lleva a buscar diferentes perspectivas sobre el engaño. No es raro que, después de una traición, Géminis recurra a varias personas de su entorno para escuchar sus opiniones y consejos. A través de estas conversaciones, intenta obtener una visión más amplia de la situación, lo que le ayuda a procesar lo ocurrido desde diferentes ángulos. Sin embargo, en su afán por comprender, Géminis también corre el riesgo de sentirse más confundido si recibe opiniones contradictorias. Este signo, que ya de por sí lucha con la dualidad y la indecisión, puede encontrar difícil decidir cómo proceder cuando está expuesto a tantas voces y puntos de vista diferentes. Aquí es donde puede surgir un desafío para Géminis, ya que tendrá que aprender a equilibrar su necesidad de retroalimentación externa con su propia intuición para tomar decisiones que realmente resuenen con su ser interior.
A pesar de todas estas complejidades, un aspecto final importante a mencionar es la resiliencia inherente de Géminis. Aunque puede parecer que el engaño desestabiliza por completo su mundo, Géminis tiene una increíble capacidad para reinventarse. La flexibilidad y adaptabilidad que lo caracterizan le permiten, eventualmente, encontrar un camino hacia adelante, incluso después de una traición dolorosa. Si bien el proceso puede incluir periodos de duda, tristeza o incluso enojo, Géminis rara vez se queda atrapado en el dolor por demasiado tiempo. Su enfoque en el futuro y su habilidad para ver oportunidades en cualquier situación lo impulsan a superar las dificultades y a emerger más fuerte, con una visión renovada de sí mismo y de los demás. Esta capacidad para levantarse tras el engaño es quizás una de las cualidades más poderosas de Géminis, quien, a pesar de su vulnerabilidad ocasional, nunca pierde del todo su capacidad de seguir explorando y descubriendo el mundo a su alrededor con una mente abierta y curiosa.